Muy buenas, comenzamos este curso de Matemáticas 3, en su primer vídeo. Matemáticas 3, correspondiente a la asignatura con dicho nombre del grado de AD en la UNED, y tenemos el manual básico de la asignatura que se llama Matemáticas Avanzadas para Administración y Dirección de Empresas, cuyo autor es Manuel Sánchez Sánchez. Vamos a utilizar como soporte de nuestro curso no la edición presente o vigente de este manual, sino la inmediata anterior, ¿vale? Porque en la anterior pues tenemos tanto los ejercicios resueltos como los propuestos, de manera que es un contenido más completo. Bien, capítulo 1. Vamos a empezar con las series numéricas. Vamos a ver las series numéricas infinitas, las series de términos positivos. Aquí invertiremos un poco la explicación. Empezaremos por los criterios particulares y después con estos criterios generales de comparación. Haremos todos los ejercicios de series de términos positivos y después veremos cómo se calculan las sumas de series en el caso de las series aritmético-geométricas y las hipergeométricas. Bien, el último apartado no se va a incluir en este vídeo porque si no sería excesivamente largo, dado que hay que resolver bastantes ejercicios, por lo tanto lo dedicaremos otro vídeo para este apartado. Empezamos con las series numéricas infinitas. Todos sabemos sumar números, 2 más 3 son 5, incluso podemos sumar 100 o 1000 números con una calculadora y con mucha paciencia. Pero, ¿qué pasa si quisiéramos sumar infinitos números? Pues a primera vista parece imposible, porque nunca terminaríamos. Bueno, pues existe una teoría, que es la teoría de las series, que surge justamente para dar respuesta a esa dificultad, es decir, darle sentido a esas sumas infinitas. Bien, pero antes de entrar en el tema de las series necesitamos recordar lo que es una sucesión. Bien, pues una sucesión no es más que una lista ordenada de números. Esto es una sucesión, esto es una sucesión. A cada número de la lista lo llamamos término y solemos representarlo con una letra. Por ejemplo, A sub n, donde la n indica en qué lugar de la lista está. Por ejemplo, este 2, ¿vale? Lo representamos como A sub 2. ¿Y por qué? Porque está ocupando el puesto 2 en esta lista. Un octavo pues sería el A sub 3 porque ocupa el puesto número 3 en esta lista de términos. Bien, cuando tenemos una sucesión podemos construir a partir de ella una serie, ¿vale? Que consiste en sumar sus términos uno tras otro. Como no podemos sumar infinitos números de golpe, lo que hacemos es sumar paso a paso, construyendo lo que se llaman sumas parciales. Entonces, ¿qué son las sumas parciales? Pues son las sumas acumuladas de los términos de la sucesión. ¿Y cómo las calculamos? Pues, por ejemplo, la primera suma parcial, que le llamo S sub 1, sería A sub 1. Es decir, sería el primer término, que en este caso sería el 1. La segunda suma parcial, le voy a llamar S sub 2, pues sería la suma de los dos primeros términos, que en este caso sería 1 más 2, 3. La tercera, pues sería S sub 3 y sería la suma de los tres términos, que sería 1 más 2 más 3. Y en general, S sub n sería la suma de los n términos, ¿vale? N primeros términos. Bien, así una serie infinita se estudia observando lo que ocurre con la sucesión S sub n, ¿vale? La que escribimos de forma general, ¿vale? Es decir, con la lista de sumas parciales. ¿Qué pasa con esas sumas parciales cuando n crece mucho? Es decir, cuando tenemos muchos términos. Pues la clave está en mirar el límite de esa sucesión de sumas parciales cuando n tiende a infinito, ¿vale? Así es como denotamos la serie, ¿vale? El sumatorio desde n igual a 1, desde el primer término hasta el infinito, ¿vale? Del número de términos de a sub n, y lo que hacemos es, pues, lo que nos dicen aquí, ¿vale? Es mirar el límite de esta sucesión, el límite cuando n tiende a infinito de S sub n. Si las sumas parciales se acercan cada vez más a un número concreto, decimos que la serie converge. Aquí parece que falta una E. ¿Vale? Si las sumas parciales crecen sin límite, pues decimos que la serie diverge. Y si las sumas parciales no se estabilizan ni en un número ni en infinito, sino que suben y bajan sin decidirse, pues decimos que la serie es oscilante.
Vamos a ver una serie de ejemplos. El primer ejemplo, queremos calcular la suma de los primeros n números naturales. Los números naturales son aquellos números con los que contamos, ¿vale? Es decir, el 1, 2, 3, 4, también por convención se suele incluir el 0, pero en este ejemplo, ¿vale? Tenemos desde el 1, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, para esto vamos a introducir a el señor Gauss, que fue un genio alemán que vivió entre los siglos XVIII y XIX. Se le conoce como el príncipe de las matemáticas porque hizo descubrimientos en casi todos los campos. Números, estadística, geometría, astronomía. Su trabajo ha quedado tan grabado en la historia que muchas de las fórmulas que usamos hoy en día llevan su nombre. Como aportaciones ejemplares, pues aquí tenemos la campana de Gauss o distribución normal, que utilizamos mucho en estadística. Y pues en astronomía, por ejemplo, calculó pues la órbita, si no me equivoco, del planeta enano que se llama Ceres, que está entre Marte y Júpiter. Bien, pues se cuenta que cuando Gauss tenía 7 u 8 años, su maestro quiso tener a los alumnos ocupados y les mandó sumar los números del 1 al 100. La mayoría empezó a sumar uno por uno, es la lógica, ¿vale? Es decir, que si nos mandan a hacer esta tarea, lo que hacemos es simplemente ir sumando, pues 1 más 2 más 3 más 4, hasta que con paciencia lleguemos hasta el 100. Pero Gauss se dio cuenta enseguida de que podía emparejar. Vamos a poner aquí lo que sería la sucesión, es decir, tendríamos aquí el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, etcétera, y vamos a poner los que serían cercanos al 100, pues por ejemplo el 98, el 99 y el 100 incluido. Bien, entonces Gauss se dio cuenta que podía emparejar los números del 1 al 100 de la siguiente manera. Si cogía el primero y cogía el último, su suma le daba 101. Pero después se dio cuenta de que si cogía el 2 y el 99 y los sumaba, también daba 101. Y exactamente lo mismo con el 3 y el 98, pues también daba o da 101 como resultado. Bien, entonces, ¿cuántas parejas pudo hacer? Dado que tiene 100 números, pues pudo hacer 50 parejas, donde todas esas parejas sumaban 101. Entonces, la suma de los 100 números, ¿cómo la podía calcular? Pues 50 parejas que tenía, cuya suma era 101, pues le dio 5050. Entonces, en vez de ir sumando por orden, digamos, de aparición, que es lo que por sentido común haría todo el mundo, bueno, pues lo que hizo es sumarlos de esta manera. ¿Vale? Por eso tenemos que es un genio, o era un genio. Bien, esta operación que Gauss hizo se puede expresar de forma general de la siguiente manera, que la suma de n términos no es más que 50 por 101 en este caso, es decir, si en vez de 100 yo tengo n, ¿qué es el 101? Pues sería n más 1, aquí lo tengo. ¿Y qué es 50? Es n entre 2. Con lo cual ya he expresado una fórmula general que me da la suma de n términos. ¿Vale? En este caso, la suma de n términos, el límite, es decir, cuando yo tengo muchos términos, cuando n crece mucho, la suma de esos n términos tiende a más infinito. Porque si yo calculo la suma de 100 términos me va a dar 5050, pero si calculo la suma de 200 términos me va a dar una cantidad mayor. Si calculo la suma de 300 términos me va a dar una cantidad mayor. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que esas sumas parciales nunca se estabilizan en un número. Cuanto más sumo, más grande se hace el resultado. Por eso decimos que esta serie diverge, no tiene suma finita. Vamos con otro ejemplo. Este ejemplo 2. Bueno, tenemos aquí que se van sumando pues el 1, el menos 1, otra vez el 1, el menos 1. Vale, aquí tendríamos el término general, ¿vale? Y tendríamos la suma, ¿vale? O la serie expresada de esta manera, desde el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de lo que sería el término general. Bueno, si vamos calculando las sumas parciales tendríamos lo siguiente. ¿Cuál sería la primera suma parcial? Pues sería el primer término, que es 1.
¿Vale? La segunda suma parcial sería la suma de los dos primeros términos, es decir, del 1 y el menos 1, pues nos daría 0. La tercera suma parcial pues sería la suma de los tres primeros términos, es decir, del 1, del menos 1 y del 1, que eso nos daría 1. Vale, la suma de los cuatro primeros términos pues sería 1 menos 1 más 1 menos 1, que nos daría 0. Y así sucesivamente. ¿Y qué vemos aquí? 1, 0, 1, 0, que las sumas parciales se van alternando. Y entonces, ¿qué pasa aquí cuando n crece mucho? ¿Vale? Pues ¿qué pasa? Que esas sumas no se estabilizan en ningún número. A veces vale 1, ¿vale? A veces vale 0, 1, 0, ¿vale? Se siguen alternando para siempre. Es decir, el límite no existe, porque para que un límite exista, la sucesión tiene que acercarse cada vez más a un mismo valor único. Y aquí no ocurre, ¿vale? Y vamos con el ejemplo 3. Pues tenemos estos términos: 1, un medio, un cuarto, un octavo, etcétera, etcétera. Bien, esta es una progresión geométrica, es decir, si escribimos aquí los números, el 1, aquí había un error, vamos a escribirlos así, vamos a quitar el primer término y vamos a considerar que el primer término es el 1 medio. Entonces tenemos un medio, un cuarto, un octavo, etcétera, etcétera. ¿Por qué sé que es una progresión geométrica? En una progresión geométrica ocurre lo siguiente, que voy a partir de un término, que sería en este caso el 1 medio, y que si lo multiplico o lo divido por un número, me va a dar el siguiente término. Si el siguiente término lo multiplico o divido por ese mismo número, pues me va a dar el tercer término en este caso. Bien, a ese número que me sirve para ir calculando los sucesivos términos se le llama R o razón. Y obviamente siempre tiene que ser la misma, porque si no, no estaríamos ante una progresión geométrica. Si yo divido, por ejemplo, aquí un cuarto entre un medio, ¿qué me daría? Pues me daría 2 cuartos, que es igual a un medio. Producto de extremos entre producto de medios, es decir, 1 por 2 me da 2 y 4 por 1 me da 4. Si yo divido un octavo entre un cuarto, es decir, el tercer término entre el segundo, pues hago lo mismo, me daría 4 octavos, que es lo mismo que un medio si lo simplifico. Es decir que tengo lo siguiente, que para llegar al 1 cuarto, ¿qué hago? Multiplico un medio por un medio. Si yo quiero llegar desde el 1 cuarto al 1 octavo, ¿qué hago? Multiplicar un cuarto por un medio. ¿Vale? Entonces, en este caso, ¿vale? Tenemos una progresión geométrica porque cada término, ¿cómo lo consigo? Multiplicando el anterior por lo que llamamos la razón, que siempre tiene que ser la misma. Y, obviamente, en este caso, multiplico, pero también podría dividir, ¿vale? Entonces, cuando multiplico un término para conseguir el siguiente, cuando multiplico o divido, estoy ante una progresión geométrica, ¿vale? Porque cada término se obtiene multiplicando el anterior por la misma razón. Y en este caso, como hemos visto, la razón es un medio. Si sumamos hasta el término número n, vamos a tener que la suma de n términos se podría expresar de esta manera. ¿De dónde sale este 1 medio elevado a n? Bueno, pues simplemente de ver qué relación hay entre los términos. Es decir, aquí que tengo, pues tengo 1 entre 2 elevado a 1. Aquí tengo 1 entre 2 al cuadrado. Y aquí tengo 1 entre 2 al cubo. Este es el primer término. Este es el segundo término y este es el tercer término. Entonces, si a sub 1 es 1 entre 2 elevado a 1, a sub 2 es 1 entre 2 elevado a 2, a sub 3 es 1 entre 2 elevado a 3, pues entonces el a sub n va a ser 1 entre 2 elevado a n. Vemos que tenemos esta relación, ¿vale? 1, 1, ¿vale? Aquí 2 con 2 y aquí 3 con 3, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que el término general, pues, de esta progresión geométrica sería 1 medio elevado a, 1 partido de 2 elevado a n.
Hay que tener cuidado con esto que estaría aquí, ¿vale? Bien, hay una fórmula general para la suma infinita de una progresión geométrica. No nos vamos a adentrar en lo que son las progresiones geométricas, pero sí que debemos conocer que la suma infinita de una progresión geométrica se calcula de esta manera. Es el primer término entre 1 menos la razón. Es decir, en este caso el primer término sería un medio, ¿vale?, entre 1 menos un medio. Es decir, un medio entre un medio que me daría 1. ¿Vale? Entonces el límite cuando n tiende a infinito de esta suma de n términos sería igual a 1, porque esta es la suma infinita de los términos de una progresión geométrica. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues simplemente tenemos que, en este caso, esta serie sería convergente, tiende a 1. En general, no siempre es tan fácil. Para la mayoría de las series es muy complicado encontrar la fórmula del término general. Ya lo iremos viendo a lo largo de ejercicios, ¿vale? Entonces, es difícil encontrar la fórmula del término general de las sumas parciales. Por eso, salvo en casos concretos como las geométricas, tenemos que usar otros criterios de convergencia que veremos más adelante. ¿Vale? Aquí sabemos que la suma de infinitos términos se calcula así, ¿vale? Pero pues vamos a tener que utilizar pues diferentes criterios para determinar si una serie converge o diverge o es oscilante. Bien, hasta ahora hemos visto series que podían converger, diverger u oscilar. No sé si se dice divergir o diverger. Bueno, lo dejamos así. Pero también podemos clasificarlas según el signo de sus términos. En general escribimos una serie de esta manera. ¿Veis? El sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n. Y según cómo sean esos a sub n, pues distinguimos tres casos. Las series de términos positivos, que son las que prácticamente vamos a ver en este tema, donde todos los términos son positivos o como mucho son 0. Eso como se denota que cada término es mayor o igual que 0, para todo, está al revés, se lee así en matemáticas, para todo n que sea mayor o igual que 1. Bien, por ejemplo, aquí tenemos esta serie donde tenemos todos los números que son positivos. Aquí nunca restamos, siempre sumamos cantidades. Después tendríamos las series alternadas, donde los términos van cambiando de signo, uno positivo, luego negativo, positivo, negativo, etcétera, etcétera. ¿Esto cómo se explica o cómo se expresa matemáticamente? De esta manera, que el término enésimo por el siguiente término, el n más 1, tiene que ser menor que 0, para todo n mayor o igual que 1. Bien, entonces tendríamos una serie de esta manera. 1 menos un medio más un tercio menos un cuarto. Vemos que se va alternando los signos, ¿vale? Bien, y se tiene que cumplir esto, ¿vale? Es decir, por ejemplo, 1 por menos un medio nos da menos un medio, que es menor que 0. O un medio menos un medio por un tercio, pues va a ser también negativo, menor que 0. Es decir, la forma que tenemos de que sean alternados es que se cumpla esto, ¿vale? Que cuando yo haga el producto de dos números consecutivos tenga que ser menor que 0, porque menos por más es menos, ¿vale? Y la forma de alternarlo es esta, ¿vale? O esta. Bien, después tenemos las series con términos positivos y negativos. Bien, ¿parece que estoy hablando de lo mismo que en el punto 2 de series alternadas? No, porque son aquellas en las que los términos no siguen un patrón tan claro. Es decir, no van alternándose negativo, positivo, negativo, positivo o positivo, negativo, positivo, negativo, sino que de forma aleatoria unos son positivos, otros negativos, pero no necesariamente de forma alternada. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que después tenemos aquí un número positivo, uno negativo, uno positivo, pero después viene uno positivo, después uno negativo, es decir, que no hay el patrón que tenemos, ¿vale?, en el punto 2, ¿vale?, en donde tenemos pues más, menos, más, menos, más, menos alternándose. Bien, ahora tenemos una especie o serie de consideraciones, de teoremas, ¿vale?, que son importantes de
Es importante conocerlos. El criterio del término enésimo para la convergencia. Si una serie converge, entonces el límite de sus términos tiene que ser 0. ¿Esto cómo lo escribimos? Que si esta serie, sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de a su n, converge, entonces el límite cuando n tiende a infinito de sus términos tiene que ser igual a 0. Bien, cuando decimos que una serie converge, significa que las sumas parciales se acercan a un número fijo. Y para que eso sea posible, los términos que vamos añadiendo tienen que hacerse cada vez más pequeños, hasta tender a 0. Si los términos no tienden a 0, es imposible que la serie se asiente en un valor, ¿vale? Era lo que veíamos en la primera serie que vimos aquí, en la de los números naturales, ¿vale? Es decir, si cada vez la suma es cada vez más grande, no se asienta la serie en un determinado valor, sino que va creciendo a medida que n tiende a infinito. Por eso, si los términos no tienden a 0, es imposible que la serie se asiente en un valor. Bien, tenemos el ejemplo de la serie armónica. ¿Qué es una serie armónica? Es la suma infinita de los inversos de los números naturales, ¿vale? Es decir, es esta. 1, aquí tendríamos 1, entre 1, que ya no lo ponemos, después un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto y así sucesivamente. Bueno, pues en este caso los términos, el término general sería 1 entre n, es decir, a sub n es igual a 1 entre n. Dice, los términos a sub n igual a 1 entre n sí que tienden a 0. Pero ojo, aunque a sub n tiende a 0, la serie no converge, de hecho diverge. Entonces, si la serie converge, necesariamente a sub n tiende a 0. Pero el hecho de que a sub n tiende a 0 no garantiza que la serie converja. Para que una serie pueda converger, sus términos tienen que tender a 0. Pero que tiendan a 0 no basta, es como condición necesaria, pero no suficiente, ¿vale? Entonces, este criterio del término enésimo para la convergencia nos dice que si una serie converge, entonces el límite de sus términos tiene que ser 0, ¿vale? Entonces aquí tenemos que a sub n igual a 1 partido n sí tiende a 0, ¿vale? Pero el hecho de que a sub n tienda a 0, ¿vale? En este caso la serie no converge, ¿vale? Es decir, el hecho de que a sub n tienda a 0 no garantiza que la serie converja. Bien, y aquí, ¿por qué decimos que los términos sí tienden a 0? Pues lo que estamos haciendo aquí en esta serie, tenemos aquí estos términos, 1, un medio, un tercio, un cuarto, y ¿qué vemos en el denominador? Que el denominador cada vez es más grande. Entonces, si tenemos que el denominador cada vez es más grande, la fracción cada vez se hace más pequeña. Por eso podemos decir que los términos sí que tienden a 0. Pero el hecho de que tiendan a 0 no garantiza que la serie converja, ¿vale? Por lo tanto, una serie puede converger, ¿vale? Para que una serie pueda converger, sus términos tienen que tender a 0, pero que tiendan a 0 no basta, ¿vale? Entonces tenemos también el criterio del término enésimo para la divergencia, que nos dicen que si el límite del término general a sub n no tiende a 0, pues entonces la serie va a ser divergente. Es decir, que si tenemos que el límite cuando n tiende a infinito del término general es distinto de 0, pues podemos concluir que la serie diverge. Bien, para que una serie pueda converger, necesitamos como mínimo que sus términos vayan desapareciendo, es decir, que tiendan a 0. Si no ocurre, entonces es imposible que la suma se quede en un número fijo. Dicho de otra manera, si sigo añadiendo cantidades que no se apagan, la suma se va a ir disparando, ¿vale? Por ejemplo, consideramos esta serie. Tenemos desde el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito, este es el término general, de 2n entre 3n más 1. Si calculamos aquí su límite, tenemos que recordar cómo se calculan los límites cuando n tiende a infinito. Cuando el grado del numerador es igual al grado del denominador de la n, en este caso la n está elevado a 1 y aquí igual. Bueno, pues el límite se calcula como simplemente
el resultado de coger o tomar los dos coeficientes que acompañan a la n, es decir, en este caso el límite es 2/3. Si el grado del numerador es mayor que el del denominador, imaginemos que aquí tuviéramos pues 2n al cubo y aquí 3n. Bueno, pues en ese caso sería el grado del numerador mayor que el del denominador y entonces este límite sería igual a infinito. Y por el contrario, si el grado del numerador es más pequeño que el del denominador, este límite sería igual a 0. ¿Vale? Entonces, en este caso, como coinciden los grados, el límite es 2/3. Bien, este límite no es 0, sino 2/3. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la serie diverge, porque el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es distinto de 0. En definitiva, si el límite de a sub n es distinto de 0, la serie siempre diverge. Y si el límite de a sub n es igual a 0, la serie puede converger o diverger, ¿vale? O divergir, que no sé exactamente si se dice así o no. Bueno, ya lo buscaré. Bien, entonces, para que una serie pueda converger, sus términos tienen que tender a 0, pero que tiendan a 0 no basta. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Tendremos unos criterios, ¿vale?, para verificar o para ver cuando una serie converge o no. Bien, por último tenemos, en cuanto a teoría, digamos así, pura y dura, tenemos lo que se llaman, bueno, unas consideraciones algebraicas, que es la propiedad de linealidad de las series y una proposición. Nos dicen que si dos series convergen por separado, es decir, cada una tiene un valor finito, pues entonces si hago una combinación de esas dos series, multiplicándolas por números reales, que les vamos a llamar alfa y beta, y luego las sumo, las nuevas series también van a converger. Es decir, yo tengo dos series, esta la de a sub n, esta la de b sub n, que son convergentes por separado. Bien, si ahora pues construyo una serie que está formada de esta manera, con un número real que acompaña a el término general a sub n más otro número real por b sub n, ¿vale? Bien, pues entonces si hago esa combinación de esas dos series multiplicándolas por alfa y beta, pues esta serie también va a ser convergente, dado que de forma separada estas dos series también lo son. Y además vamos a tener lo siguiente, que la serie la podemos expresar así, es como que quitamos este alfa, ¿vale? Este alfa lo pasamos fuera, ¿vale? Es decir, tendríamos que la serie la podríamos expresar como alfa por la serie que teníamos inicial de a sub n más beta por la serie que tenemos de b sub n. Por ejemplo, si yo tengo esta serie, ¿vale?, donde que converge a 4 y esta que converge a 7. Y tenemos pues dos números reales, alfa igual a 2 y beta igual a menos 1. Y construyo una serie de esta manera, 2 por a sub n menos 1 por b sub n, ¿vale? Menos, ¿vale?, porque el beta es menos 1, entonces aquí en vez de un más, pues pongo un menos. Bien, entonces lo que haría pues sería lo siguiente. Vale, lo que hago es sustituir, como puedo expresarlas de esta manera, es decir, yo puedo expresar esto de esta manera. De aquí saco el 2 y tendría el sumatorio de a sub n, y de aquí saco el 1 y tendría el sumatorio de b sub n, es decir, la serie b sub n y la serie a sub n. Bien, entonces si la serie a sub n converge a 4 y la serie b sub n converge a 7, pues aquí tendría 2 por 4 menos 1 por 7. ¿Vale? 8 menos 7 me daría 1. Entonces así demuestro que si estas dos series convergen de forma separada, una combinación lineal de ambas pues también converge. Bien, y después tenemos una proposición que nos dice lo siguiente: si tienes una serie infinita y le metes unos cuantos términos más o le quitas algunos, no cambia si la serie converge o diverge, porque añadir o quitar un número finito de cosas no afecta a lo que pasa cuando sumamos infinitos términos. Lo único que puede cambiar es el valor de la suma final, ¿vale? Eso sí,
pero en el caso de que converja, claro, pero nada más. Es decir, quitar términos en una serie o poner más términos, eso no va a implicar que la naturaleza de la serie cambie, de convergente a divergente o al revés, ¿vale? Entonces, si en una serie, por lo tanto, se intercalan o suprimen un número finito de términos, cuya suma es A, la serie obtenida tiene el mismo carácter, va a ser convergente o divergente. ¿Vale? ¿Cómo lo expresamos así? ¿Vale? Si tuviéramos que es la suma de esta serie, la llamamos S, la nueva serie tendría por suma S más A. ¿Vale? Y A sería pues simplemente la suma de ese número finito de términos que estamos intercalando, o bien sería S menos A si los suprimimos. Entonces no afecta el incluir más términos o el quitar, no afecta al carácter de la serie. ¿Vale? Sí que afecta al cálculo de la suma, pues porque tendremos más términos o menos. Bien. Vamos ahora con el siguiente apartado, que es las series de términos positivos. Una serie de términos positivos es aquella en la que todos sus términos son mayores o iguales que cero. De hecho, por eso los llamamos positivos. Es decir, siempre estamos sumando, nunca restando. Cada vez que añadimos un término, la suma crece o como mínimo se queda igual. Por eso decimos que las sumas parciales forman una sucesión monótona creciente. Bien, y tenemos dos posibilidades. Si esa suma tiene un tope, un límite superior, pues la serie va a converger hacia un número finito. Si no tiene límite superior, pues la suma seguirá creciendo indefinidamente, con lo cual la serie diverge a más infinito. Entonces diremos que la serie de números reales es de términos positivos si los términos a su n son mayores o iguales que 0 para todo número natural n. Bien, aquí he pensado que hay que pegarle un repaso a cuáles son los números reales. Entonces, como estamos hablando de los números naturales son los números con los que contamos, ¿vale? Se puede incluir el 0, por convención matemática se suele incluir el 0, entonces del 0 para adelante, ¿vale? Son los números naturales. Bien, y se denotan con una n. Es una n un poco rara, así, ¿vale? Bien, pues esto sería digamos, el conjunto de los números naturales. Bien, si a los números naturales le añadimos los números negativos, tendríamos los enteros, que los denotamos como z. Bien, si teniendo en cuenta los números enteros, ahora añadimos lo que son los decimales o fracciones, pues tendríamos los racionales, pero con una peculiaridad. Vamos a añadir fracciones cuya división sea exacta o aquellos decimales que sean periódicos. Es decir, 1,666 pues se repite el 6, entonces este decimal sería periódico puro. O 1,15 es un decimal exacto, es decir, se rompe ya, acaba en el 15. O 9,5454 puntos suspensivos pues sería un periódico puro donde tenemos que se va repitiendo siempre el 54. ¿Vale? O después fracciones, sean positivo o en negativo, pero condición que o bien pues tengamos un número exacto de decimales o que el decimal sea periódico, ¿vale? Es decir, periódico puro o periódico mixto, pero que sea periódico. Bien, pues entonces así tendríamos el conjunto de los números racionales, ¿vale? Que si añadimos a los irracionales, pues los racionales con los irracionales hacen el conjunto de números reales. ¿Cuáles son los irracionales? Pues son aquellos en los que tenemos decimales pero que no son periódicos, ¿vale? Es decir, el pi es 3, 14, 16, etcétera, etcétera, pero no se repite ningún número, ¿vale? No hay un patrón, ¿vale? Entonces es un número irracional, igual que el número e, es decir, el número de Euler,
o la raíz de 2 o la raíz quinta de 7, es decir, hay muchos números irracionales. Bueno, pues entonces si tenemos en cuenta los racionales y los irracionales, pues tenemos los números reales. Bien, esto un breve repaso de lo que son los números, porque estamos hablando aquí de números naturales, ¿vale? Entonces los naturales aquí los tenemos. Bien, pues entonces decimos que esta serie de números reales, ¿vale? De números reales es de términos positivos si a su n es mayor o igual que 0 para todo número natural n. Diremos que es de términos estrictamente positivos, es decir, tenemos series de términos positivos cuando a su n es mayor o igual que 0. Y tendremos términos estrictamente positivos si a su n es mayor que 0, ¿vale? Para todo n mayor o igual que 1. Bien, entonces ya sabemos cuáles son las series con términos o de términos positivos. Bien, y ahora vamos a empezar con lo que es el grano de, o lo que es el eje, perdón, grano no tiene sentido, el eje de este tema, que son los criterios particulares de convergencia. Entonces, hasta ahora hemos visto algunas condiciones básicas para saber si una serie converge o diverge. Entonces, ahora entramos en un grupo de herramientas muy útiles que se llaman los criterios de convergencia. Empezamos quizás con el más utilizado, que es el criterio del cociente o criterio de D'Alembert, que nos dice lo siguiente: si tenemos una serie de términos estrictamente positivos, es decir, que cada término es mayor que 0, ¿vale? Para todo n mayor o igual que 1. Bien, pues entonces, si tenemos una serie de términos estrictamente positivos y existe este límite, el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 entre a sub n, y este límite es igual a algo en concreto, un número en concreto que vamos a llamar alfa, pues dependiendo del valor que tome alfa, pues la serie va a converger, va a diverger, o simplemente este criterio no decide y tenemos que utilizar otro. En este caso, si alfa es menor que 1, la serie es convergente; si es mayor que 1 es divergente; y si es igual a 1, el criterio no decide. Bien, ¿cuándo se usa? Sobre todo cuando la serie incluye factoriales. ¿Qué es un factorial? Recordemos, si yo tengo el factorial de 3, lo calculo así: 3 por 2 por 1, que me daría 6. Si tengo el factorial de 4, pues sería 4 por 3 por 2 por 1, que sería 4 por 3, 12, por 2, 24. Y también el 4, ya vamos a aprovechar y verlo, el 4 yo lo puedo expresar de la siguiente manera. Hay una propiedad de los factoriales que me permite expresar el 4 factorial de esta manera. Si yo pongo 4 por 3 factorial, es lo mismo que escribir 4 factorial. ¿Por qué? Porque 4 por el 3 factorial, que sería 3 por 2 por 1, es equivalente a decir 4 factorial. El cálculo voy a hacerlo con los mismos números: 4 por 3 por 2 por 1. ¿Vale? Bien, entonces, este criterio se utiliza cuando la serie incluye factoriales, cuando hay potencias de n combinadas con factoriales, ¿vale? Como por ejemplo esta expresión n más 1 por n factorial, por ejemplo, o expresiones del tipo donde tenemos pues una función que depende de n entre otra que depende de n, y donde al pasar de n a n más 1 se simplifica bien. Bien, esto es un poco más complicado de verlo y hay que hacer pues bastantes ejercicios de series, pues bueno, para saber cuándo vamos a tener que utilizar quizás este criterio o no. Pero bueno, como es el más utilizado, es el que primero se prueba, ¿vale? Bien, después tenemos el criterio de Cauchy o de la raíz. Bien, si tenemos una serie de términos positivos, estos son positivos, no estrictamente positivos. Entonces, la serie, hemos dicho, de términos positivos implica que este a su n puede ser mayor o igual que 0. Es decir, incluimos el 0. Cuando hablamos de series de términos estrictamente positivos, no se incluye el 0. Bien, pues entonces, criterio de Cauchy. Si esta serie es una serie de términos positivos y existe este límite, el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de a su n, y es igual a alfa. Bien, pues mismo criterio que D'Alembert. Si alfa es menor que 1, la serie converge. Si es mayor que 1, diverge, y si es igual a 1, no decide.
Este criterio es más útil cuando la serie tiene potencias elevadas a n, expresiones de este tipo, es decir, una función elevado a n o exponentes complicados en n. Cuando el límite existe, importante, ambos criterios llegan al mismo resultado. Y esto significa que si aplicamos el criterio de D'Alembert y nos da el caso dudoso, es decir, que alfa sea igual a 1, entonces no sirve de nada probar con el criterio de Cauchy porque va a pasar exactamente lo mismo, tampoco decidirá. Entonces es una pérdida de tiempo el probar con el criterio de D'Alembert y como me da alfa igual a 1, el utilizar este criterio de la raíz, ¿vale? Y al revés, si empezamos con Cauchy y nos da indecisión, aplicar D'Alembert no nos sacará de dudas, es decir, y por eso además tenemos otros criterios, ¿vale? Para afinar más, por lo tanto, en estas situaciones tenemos otros criterios que nos ayudan a analizar series más delicadas. Tenemos el criterio logarítmico y el criterio de RAP, y no nos vamos a asustar porque ya acabamos con todos los criterios, serían 4. D'Alembert, criterio de Cauchy, criterio logarítmico y el criterio de RAP. El criterio logarítmico se utiliza especialmente cuando en los términos de las series aparecen logaritmos o exponenciales, es decir, el número e. Y el criterio de RAP, que es como una versión mejorada del criterio del cociente, ¿vale? Y el criterio del cociente es este, el criterio de D'Alembert, ¿vale? Se utiliza si ese cociente se queda en el caso dudoso. Es decir, que cuando estudiamos una serie por este criterio y nos da que el criterio no decide, básicamente tenemos que ir al criterio de RAP, ¿vale? Por lo tanto, nos dicen esto, que es una versión mejorada del criterio del cociente, y esto implica que si el cociente se queda en el caso dudoso, RAP muchas veces sí consigue decidir. Bien, la cuestión, pues tenemos que para el criterio logarítmico, pues si la serie es de términos estrictamente positivos y existe este límite, que es el límite cuando n tiende a infinito, del logaritmo de 1 entre el término general, entre el logaritmo de n, si esto es igual a alfa, ojo que aquí cambian los criterios, ¿vale? Si veíamos aquí que en el criterio de D'Alembert y en el de Cauchy, si alfa es menor que 1, la serie es convergente, para estos dos casos cambia, ¿vale? Si alfa es mayor que 1, la serie es convergente, ¿vale? En los dos casos. Si es menor que 1 es divergente y si es igual a 1 el criterio no decide. Bien, pues con esto es todo lo que es la teoría, que es muy poca, vamos a pegarle un repaso. Lo único que tenemos que saber, que tampoco es mucho, es, bueno, esto es una especie de introducción al concepto de series numéricas infinitas. Bien, el concepto de si una serie converge, diverge o es oscilante, series de términos positivos alternadas o con términos positivos y negativos, y después estos dos criterios que tenemos, ¿vale? El criterio del término enésimo para la convergencia y del término enésimo para la divergencia. Bien, este que nos dice que si el límite cuando n tiende a infinito del término general es distinto de 0, la serie va a diverger, ¿vale? Y este nos dice que si la serie converge se cumple esto, ¿vale? Bien, después, bueno, esta proposición, ¿vale? Que implica que si incluimos o quitamos términos en una serie, bueno, que eso no va a afectar al carácter de la serie, sí afectará a la suma, que ya veremos cómo la calculamos. Bien, repaso de los números reales y los 4 criterios. D'Alembert, o criterio del cociente, criterio Cauchy de la raíz, criterio logarítmico y criterio de RAP. Esta es la teoría, bueno, falta la suma de series y nada más, esta es la teoría de este tema. Bien, vamos a empezar con los ejercicios. Son sobre las series de términos positivos. Bien, pues en este momento yo lo que aconsejo es parar el vídeo y lo que vas a hacer es coger un papel y un lápiz. Y ya no digo bolígrafo, digo lápiz porque en matemáticas es necesario borrar. Hay gente que piensa que utilizando un bolígrafo, bueno, pues tachas o simplemente pones el error entre paréntesis, haces una anotación para que después cuando repases te des cuenta de que ahí en ese momento has cometido un error, pero para mí eso precisamente es un error. Hay que borrar, ¿vale? Y hay que hacer las cosas
todas las veces necesarias, ¿vale? Entonces, lápiz y papel. Entonces, lápiz y papel y vamos a empezar a hacer los ejercicios que están resueltos. Bien, los ejercicios resueltos pues a veces se suprimen o resumen pasos y nosotros pues vamos a evitar eso. Es decir, que vamos a desarrollar los ejercicios de forma amplia pues para que su comprensión sea más fácil y más rápida. Bien, entonces vamos a empezar con el primer ejercicio. Bien, en el caso también de que yo vaya muy despacio en el ejercicio, pues obviamente como es un vídeo tenéis la posibilidad de darle a más velocidad o a menos, ¿vale? Bien, entonces tenemos el ejercicio 1 donde tenemos que estudiar la convergencia de esta serie. 1 más 2 cuartos, más 4 entre 27, más 8 entre 256, más 16 entre 3125. Bien, pues cuando nos encontramos con una serie, lo primero que tenemos que hacer es calcular el término general. Y muchas veces se hace algo complicado. Pero ¿cómo hacemos para calcular el término general? Bien, lo primero que vamos a hacer es escribir los términos. Entonces, yo escribiría, tengo el 1, vamos a dejarlo así de momento. Después tengo un 2. Vale, y vemos que aquí tenemos potencias de 2, entonces el 4 sería 2 al cuadrado, el 8 sería 2 al cubo y el 16 sería 2 a la cuarta. Entonces ya veo que aquí, bueno, pues tenemos cierta relación, porque además podríamos escribir que el 1 es 2 elevado a 0 y el 2 está elevado a 1. Bien, eso por un lado. Ahora, vamos con la parte de abajo, es decir, con el denominador. Aquí tenemos un 4. ¿Vale? Entonces, si tenemos aquí un 4, el 4 es 2 al cuadrado. El 27, ¿qué es el 27? El 27 es 3 al cubo. El 256, bueno, pues lo descomponemos. El 256 no es más que 4 a la cuarta. Y el 3125, pues es 5 a la quinta. Y ahora lo que hacemos es lo siguiente. Como dijimos, en una sucesión es una lista de números y a los números le llamamos términos. El primero es el a sub 1, el segundo a sub 2, aquí a sub 3, a sub 4, a sub 5, etcétera, etcétera. Y ahora vemos la relación que hay entre los subíndices, ¿vale? Y esos términos, es decir, 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, entonces veo que aquí tengo el numerador y el denominador, entonces le vamos a poner simplemente la raya de la fracción. Bien, entonces tengo que aquí el segundo término es 2 elevado a 1 en el numerador y 2 elevado al cuadrado en el denominador. El tercer término es 2 elevado a 2 y 3 elevado a 3. El cuarto término es 2 elevado a 3 y 4 elevado a 4. Y aquí es 2 elevado a 4 y 5 elevado a 5. Entonces, ¿cuál sería el denominador del primer término? Pues sería 1 elevado a 1. Porque además 2 elevado a 0 me da 1 y 1 elevado a 1 me da 1. 1 entre 1 es este 1 que tengo aquí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues puedo escribir el término general de esta manera. Siempre en el numerador tengo un 2. ¿Y qué tengo como exponente de ese 2? Tengo el número anterior al puesto que ocupa ese término. Es decir, aquí tengo un 0 y este es el primer término. Aquí tengo un 1 y este es el segundo término. Aquí tengo un 2 y este es el tercer término. Con lo cual puedo escribir que tengo siempre un 2 y el término anterior que lo escribo así como n-1. Bien, en el denominador que tengo,
aquí tengo el primer término y tengo el 1 elevado a 1. Aquí tengo el segundo término y es un 2 elevado a 2. 3, 3 elevado a 3, 4, 4 elevado a 4, 5, 5 elevado a 5. Si sigo con el 6 sería 6 elevado a 6. Y si llego al término n sería n elevado a n. Con lo cual ya tengo el término general, ¿vale?, de esta sucesión de números, ¿vale? Entonces tendría esto para n igual a 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ahora, como este es el término general, ¿vale?, y tengo potencias elevado a n, es decir, tengo 2 elevado a n menos 1 y n elevado a n, bien, como hemos visto antes, cuando tengo potencias elevadas a n, lo suyo es utilizar el criterio de Cauchy o de la raíz, que me dice lo siguiente, ¿vale? Que si calculo el límite, bien, aquí creo que lo he puesto mal porque este es el criterio de Rav, ¿vale? Entonces ahí estaría mal. Tenemos aquí el criterio de Cauchy, que lo vamos a poner ahí para tenerlo delante. Bien. Bien, pues entonces, ¿qué nos dice este criterio? ¿Cómo sabemos si esta serie va a ser convergente? Bueno, tenemos que calcular el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del término general de a sub n. Y esto pues nos tiene que dar un número, ¿vale?, que va a ser alfa. Bien, entonces pues vamos a hacer este límite. Tendríamos el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de 2 elevado a n menos 1 entre n elevado a n. Bien, ahora vamos a ir aplicando propiedades de las potencias y, bueno, lo más fácil aquí, para empezar, es lo siguiente. Vamos a conservar la raíz primero, vamos a ir haciendo las operaciones poco a poco, y ahora aquí tengo 2 elevado a n menos 1. Bien, vamos a aprovechar y repasar cuáles eran las propiedades de las potencias. Si yo tenía, por ejemplo, un número, vamos a ponerlo con números, es decir, si tengo 2 elevado a 5 por 2 elevado a 3, ¿vale?, es decir, tengo un producto de potencias de la misma base, lo que hago es sumar los exponentes, es decir, 2 elevado a 5 más 3, que serían 2 elevado a 8. Y si tengo 2 elevado a 5 entre 2 elevado a 3, es decir, si lo divido, pues lo que hago es que si tengo una división de potencias con la misma base, lo que hago es restar los exponentes. Es decir, esto sería igual a 2 elevado a 5 menos 3, que me daría pues 2 elevado a 2. Bien, ¿qué tengo aquí? Aquí lo que tengo es esta expresión, 5 menos 3, y aquí tengo n menos 1, que me da igual que sea n menos 1. Es decir, que yo puedo expresar esto de esta manera, como 2 elevado a n entre 2 elevado a 1, que ya ni siquiera lo pongo porque 2 elevado a 1 es 2. Y en la parte de abajo tendría la n elevado a n. Bien, esto es una fracción de una fracción. Es decir, tengo aquí una fracción dividido entre, aquí es como si tuviera un 1. Entonces, ¿esto cómo se resuelve? Siempre lo que hacemos es el producto de extremos entre el producto de medios. Bien, esto lo vamos a poner aquí si no nos cabe. Igual al límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de 2 elevado a n por 1, que me da 2 elevado a n,
Y después tengo 2 por n elevado a n. Es producto de extremos entre producto de medios. 2 por 2 elevado, digo por 2, no, por n elevado a n. Bien, ¿qué más podemos hacer aquí? Seguimos. Tendríamos, podemos hacer lo siguiente. Podemos ya expresar esto, en vez de con una raíz que es un poco feo de ver, pues como una potencia. Y para eso, ¿qué tenemos? Si yo tengo la raíz enésima, por ejemplo, de 2 elevado a 5, esto lo puedo expresar en forma de potencia de esta manera, como 2 elevado a 5 entre n. Entonces, ¿aquí qué tengo? Tengo 2 elevado a n. Entonces, 2 elevado a n lo puedo expresar de esta manera, ¿vale? Esta n va a ir como el numerador del exponente y esta n del índice de la raíz va como el denominador. Igual que aquí, el exponente de lo que tengo dentro de la raíz va como numerador y el índice de la raíz va como denominador. Bien, ahora puedo hacer exactamente lo mismo abajo, ¿vale? Es decir, tendría por lo tanto 2 por n elevado a n y esto está elevado a 1 entre n. O si no, para no liar un poco la cosa, lo podremos expresar así. Esto es 2 elevado a 1 partido n por n elevado a n entre n. Bien, lo que hago es simplemente, es como si tuviera el 2, ¿vale? Está elevado a 1, por lo tanto lo expreso en forma de potencia como 1 en el exponente, pongo 1 entre n. Y aquí exactamente igual, ¿vale? Como exponente pongo n en el numerador y el índice en el denominador. Bien, y así, ¿qué me queda? Me queda el límite mucho más reducido. Me queda que el límite es igual a, en el numerador voy a tener un 2, dado que n entre n es 1, y después voy a tener aquí que tendría 2 entre 1 partido n, ¿vale? Que sería, en este caso, 2 partido 1 partido n, eso queda 2 elevado a 1 partido n, perdón, y aquí n entre n me da 1, entonces tendría n. Bien, y ahora digamos que ya he hecho todos los pasos necesarios para simplificar esta expresión. Entonces, una vez que he simplificado toda esta expresión de la raíz, bueno, pues lo que me queda es sustituir aquí el infinito por n, es decir, aplicar el límite. Entonces, el límite sería, por lo tanto, 2 entre. Si yo aquí sustituyo la n por infinito, ¿vale? Me daría 2 y aquí tendría 1 entre infinito, ¿vale? Y aquí tendría n que sería infinito. Entonces 1 entre infinito es 0. ¿Y por qué 1 entre infinito es 0? Pues porque si yo tengo una tarta 1 y la reparto entre muchísimas personas, infinitas personas, ¿a cuánto toca cada una? Pues prácticamente a nada, y nada es 0. Entonces tendría que esto sería 2 elevado a 0, ¿vale? Y aquí me quedaría el infinito. Entonces 2 elevado a 0 es 1. 1 por infinito es infinito. 2 entre infinito me daría 0. Bien, como 0 es menor que 1, me ha dado este alfa igual a 0 y es menor que 1, ¿qué concluyo? Pues que esta serie, por lo tanto, es convergente, ¿vale? Entonces, el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito, ¿vale? Que sería, como nombramos a esta serie, es convergente. Sumatorio de n igual a 1 hasta infinito de a sub n,
¿vale? Sería convergente. Bien, pasamos a el segundo ejercicio, determinar el carácter de esta serie. Bien, estamos de suerte, tenemos aquí el término general, ¿vale? No es como el caso anterior que lo teníamos que deducir. Bueno, pues en este caso, el criterio del cociente, el primero es el criterio de D'Alembert, se suele usar mucho en este tipo de series porque se compara a su n más 1 con a su n y se simplifica mucho, es decir, que las potencias se van a cancelar. El criterio de la raíz en este caso también funcionaría porque los términos están dados en forma de potencia. Entonces vamos a ver los dos primeros criterios, ¿vale? Que serían el criterio del cociente, D'Alembert, y el criterio de la raíz. Ambos, ¿vale? nos van a llevar a la misma conclusión. Bien, entonces vamos a ver el criterio de D'Alembert o criterio del cociente. Entonces, este criterio nos dice lo siguiente, que si calculamos el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 entre a sub n, y esto nos da un valor alfa, si alfa es menor que 1, la serie va a ser convergente. Si es mayor que 1 diverge, y si es igual a 1 este criterio no decide y tendría que utilizar el de Rapp, ¿vale? O criterio, ¿vale? Este que vimos aquí, el criterio de Rapp, ¿vale? Si calculáramos o si probáramos con el criterio de Cauchy o de la raíz, pues nos daría también que no decide, entonces es una pérdida de tiempo. Bien, ahora vamos a hacer o calcular esta expresión. Bien, entonces como hay que simplificar, no vamos a hacer lo mismo que aquí, es decir, ir arrastrando todo el tiempo este límite. Primero vamos a hacer esta expresión, vamos a simplificarla y después ya aplicamos el límite y vemos si bueno, pues es igual a un valor y cómo es ese valor, si es menor que 1, mayor que 1 o si es igual a 1, que es cuando no decide este criterio. Bien, pues entonces, ¿en qué consistiría calcular este a sub n más 1 entre a sub n? Pues en lo siguiente. Voy a poner el término general de esta manera. El numerador es 3 y ahora en el denominador, como tengo aquí la n, voy a hacer lo siguiente. En vez de poner n, yo voy a escribir n más 1. Lo que estoy haciendo simplemente es escribir el siguiente término a este. Entonces, si este es el término enésimo donde hay una n, el siguiente lo que va a tener es un 2 y aquí lo que va a tener es un n más 1, ¿vale? Y seguimos escribiendo ese exponente con el menos 1, ¿vale? Entonces ya tendríamos lo que es este a sub n más 1 y ahora abajo tendríamos a sub n. A sub n es el término general, que es precisamente pues ese que tenemos, 3 entre 2 elevado a 2n menos 1. Bien, esto es una fracción que está dividiendo a otra fracción. Producto de extremos, es decir, multiplico 3 por 2 elevado a 2n menos 1 entre el producto de medios, ¿vale? Es decir, 2 por... Vamos a hacer ya estas operaciones. Tengo 2 por n más 1. Esto me da 2n más 2 menos 1. Es decir, que me quedaría 2n más 1. Entonces tendría 2 elevado a 2n más 1 y lo multiplico por 3. Bien, ahora, pues ya veo que para empezar este 3 con este 3 se me va, uno está multiplicando, esto está dividiendo, pues fuera. Y ahora recordemos las propiedades de las potencias. Si yo tengo 2 elevado a 5 por 2 elevado a 6, ¿vale? Lo puedo expresar como 2 elevado a 5 más 6, ¿vale? Y esto lo puedo expresar de esta manera, 2 elevado a 2n por, no lo voy a pasar al denominador de momento, voy a dejarlo así como 2 elevado a menos 1. Y abajo pues tendría 2 elevado a 2n por 2 elevado a 1, que ya no lo pongo.
¿Qué he conseguido con esto? Pues que esto que está multiplicando, dividiendo, se me va. Con lo cual, ¿qué me queda aquí? Que tengo un 2 elevado a menos 1 y un 2 abajo. Bien, ¿qué es 2 elevado a menos 1? O, por ejemplo, para no tener un menos 1, ¿qué es 2 elevado a menos 4? Es decir, una potencia con exponente negativo. La puedo convertir en una potencia con exponente positivo, ¿cómo? Llevándola o pasándola al denominador con exponente positivo. ¿Vale? Esto es equivalente a esto. Con lo cual, aquí que puedo dejar, dejo un 1, obviamente, si desaparece o si llevo este 2 para abajo, arriba queda un 1. Entonces tendría 2 por 2 elevado a 1. ¿Vale? Este menos 1 se convierte en 1. Vamos a dejarlo así. Bien, por lo tanto, ¿qué tendría? Un cuarto. Es decir, que esta expresión a su n más 1 entre a su n es un cuarto. Con lo cual, el límite cuando n tiende a infinito de a su n más 1 entre a su n es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de un cuarto. Y el límite de una constante es la propia constante. Un cuarto es 0,25. 0,25 es menor que 1. Y decimos que con el criterio de D'Alembert, vamos hasta aquí, si alfa es menor que 1, la serie es convergente. Por lo tanto, esta serie que nos han dado es convergente. Bien, entonces con D'Alembert nos ha dado que es convergente y vamos a hacerlo con el criterio de Cauchy, que nos va a dar la misma conclusión. Entonces, con Cauchy vamos a escribir de otra forma, Cauchy, así. Bueno, pues ¿qué nos dice este criterio? Bueno, pues nos dice lo siguiente. El criterio de Cauchy, ¿vale? Es este criterio de Cauchy o de la raíz, que lo teníamos en el ejercicio 1. Que el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de a su n es igual a alfa. Y si alfa es menor que 1, la serie es convergente. Bien, pues entonces lo que tenemos que calcular, vamos a expresarlo aquí, el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del término general es igual a alfa. Y si alfa es menor que 1, pues la serie converge. Bien, entonces lo que vamos a hacer es simplemente desarrollar esta raíz enésima. Bien, entonces hay que tener simplemente cuidado con las potencias. Primero, ¿vale? Dejamos el límite y después, cuando tengamos esto simplificado, ya calculamos el límite. Entonces, tendría que calcular el límite, la raíz enésima de esta expresión, es decir, de 3 entre, vamos a hacerlo un poco más grande, tendríamos la raíz enésima de 3 entre 2 elevado a 2n menos 1. Bien, vamos a poner aquí otra vez la raíz y antes operamos un poco lo que es el radicando, ¿vale? Que es lo que tenemos dentro de la raíz. Entonces, este 2 elevado a 2n menos 1 lo podemos poner así, como 2 elevado a 2n por 2 elevado a menos 1. ¿Vale? Si hacemos caso a esta propiedad de las potencias. Bien, y ahora, ¿esto qué implicaría? Que si ponemos o expresamos esta raíz en potencias, aquí tendríamos 3 elevado a 1 partido n. ¿Por qué? Porque aquí el 3 está elevado a 1, que va a ser el numerador del exponente, y el índice de la raíz es el denominador de ese exponente. Y abajo tendríamos 2 elevado a 2n entre n y por 2 elevado a menos 1 entre n.
Bien, ¿qué vemos aquí? Que, bueno, nos quedaría 3 elevado a 1 entre n, ahí no podemos hacer nada, pero aquí nos quedaría 2n entre n. Se simplifican las n's y tendría 2 elevado a 2, que sería 4. Y aquí pues nos quedaría un 2 elevado a menos 1 entre n. Bien, con lo cual, como esto está elevado a menos 1 entre n, puedo aplicar esta propiedad, ¿vale? Es decir, como tengo una potencia con exponente negativo, lo subo para arriba y me quedaría 3 elevado a 1 entre n por 2 elevado a 1 entre n. Y abajo pues me quedaría el 4. Bien, otra regla de las potencias, otra propiedad de las potencias es esta, que si yo tengo, por ejemplo, 3 elevado a 2 por 2 elevado a 2, ¿vale? Es lo mismo que 3 por 2 elevado a 2. Hagamos la prueba. 3 por 3, 9. 2 por 2, 4. 9 por 4, 36. 3 por 2, 6. 6 al cuadrado, 36. Con lo cual, tengo aquí lo mismo, ¿vale? Pero elevado a 1 entre n y 1 entre n, ¿vale? Con lo cual, esto lo puedo expresar de esta manera, como 6 elevado a 1 entre n. Y esto partido de 4. Bien, entonces ya tengo esto simplificado, que esta expresión, la raíz enésima del término general es 6 elevado a 1 entre n entre 4. Bien, pues ahora calculo el límite cuando n tiende a infinito de 6 elevado a 1 entre n y entre 4 y sustituyo aquí la n por infinito, tendría 6 elevado a 1 entre infinito entre 4. Bien, hemos dicho que 1 entre infinito es 0, es decir, tendría 6 elevado a 0 entre 4. 6 elevado a 0 es 1, con lo cual me da un cuarto exactamente igual que con el criterio de D'Alembert. Por lo tanto, al ser un cuarto menor que 1, la serie es convergente. Bien, ejercicio 3. Determinar el carácter de la serie. Tenemos una serie que es n por el número e elevado a menos n al cuadrado, siendo n que pertenece al conjunto de los números naturales. Bien, cuando tengo exponenciales voy a utilizar el criterio logarítmico, es muy recomendable. Cuando hay potencias, el criterio de la raíz. Y cuando hay factoriales o productos, pues muchas veces D'Alembert es el más cómodo. Bien, hay veces que probamos uno, no nos convence o quizás cuando estamos haciendo operaciones, en vez de simplificar cosas, complicamos más la expresión. Entonces eso quiere decir que no estamos utilizando el criterio adecuado, ¿vale? Es la forma casi más evidente de darnos cuenta de que tenemos que cambiar de criterio, ¿vale? Pero sí que hay pues, bueno, estas normas generales o digamos estas recomendaciones generales. Bien, pues entonces vamos por lo tanto a calcular, a utilizar el criterio logarítmico con esta serie. Bien, el criterio logarítmico nos dice lo siguiente. Bien, nos dice que el límite cuando n tiende a infinito del logaritmo de 1 entre el término general. Y esto entre el logaritmo de n. Bien, si esto es igual a alfa, y ahora este es, son 4 criterios, este es el tercero y el cuarto cambian en cuanto a cómo decidimos si la serie es convergente o no. En este caso es que si alfa es mayor que 1, entonces la serie converge. Hemos visto que los dos primeros, D'Alembert y el criterio de la raíz o Cauchy, nos dicen que si alfa es menor que 1, la serie converge. Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es primero desarrollar esta expresión, calcular su límite y ver qué valor nos da.
¿vale? En función de eso, pues decidimos. Entonces, la complejidad de estos ejercicios es simplemente simplificar, porque los criterios los vamos a tener en el libro y vamos a poder, no tenemos que saber las fórmulas, con lo cual es simplemente consultarlo, ¿vale? Y nada más. Bien, pues entonces vamos a escribir esto. Tendríamos que el logaritmo de 1 entre a sub n y entre el logaritmo de n, pues es lo mismo que el logaritmo de 1 entre, pues tendría n por e elevado a menos n al cuadrado. Y abajo pues pondría el logaritmo de n. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Recordar las propiedades de los logaritmos. Si yo tengo el logaritmo de un producto, ¿vale? Pues es la suma de logaritmos, es decir, logaritmo de a por b es igual al logaritmo de a más logaritmo de b. Si tengo una división, pues va a ser igual al logaritmo de a menos el logaritmo de b. Y si tengo una potencia, es decir, el logaritmo de a elevado a b, pues va a ser b por el logaritmo de a. Esto hay que tenerlo clarísimo. Bien, ¿por qué? Porque vamos a tener que aplicar todas estas propiedades en el numerador. Entonces, tengo aquí el logaritmo de un cociente, es decir, logaritmo de 1 menos el logaritmo de... Pero aquí tengo un producto, entonces tendría que, sería el logaritmo de n más el logaritmo de e elevado a menos n al cuadrado. Y aún me falta aplicar una propiedad más. Abajo tengo el logaritmo de n y sigo escribiendo. Esto es igual a logaritmo de 1 menos el logaritmo de n. Esto cambia el signo, menos, pero ahora tengo aquí el logaritmo de una potencia, es decir, esto es como si fuera esta a y esto es como si fuera esta b. Entonces lo que tengo que hacer es bajar ese exponente y escribir el logaritmo de. Bien, y abajo pues tenemos el logaritmo de n. Bien, ya escribimos esto bien, logaritmo de n menos el logaritmo de 1 menos el logaritmo de n. Bien, aquí tendríamos menos por menos más n al cuadrado y por el logaritmo de. Todo esto entre el logaritmo de n. Bien, el logaritmo de 1 es 0. Me quedaría por lo tanto menos el logaritmo de n y el logaritmo de e es 1. Entonces me quedaría más n al cuadrado entre el logaritmo de n. Vamos a escribir aquí que esto nos da 0 y esto es 1. Bien, pues entonces ya tenemos esta expresión simplificada. Vale, bien, pues entonces tenemos n al cuadrado. Vale, bien, vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito de esa expresión. Vamos a ponerla así, n al cuadrado menos el logaritmo de n entre el logaritmo de n. Y para ver más claro el límite, ¿vale? Como tenemos aquí una resta dividido entre un único denominador, esto lo podemos partir en dos. Es lo mismo que n al cuadrado entre el logaritmo de n y menos el logaritmo de n entre el logaritmo de n. Y esto viene siendo el límite cuando n tiende a infinito de n al cuadrado entre el logaritmo de n menos 1. Bien, entonces da igual, no hace falta hacer esto, pero bueno, ahora lo que hacemos es sustituir la n por infinito. Entonces, ¿qué tendría aquí? El logaritmo tendría n al cuadrado, sería infinito al cuadrado, que es infinito, ¿vale? Y el logaritmo de infinito, pues tendría que ser infinito, ¿vale? Pero, ¿qué tenemos que ver aquí? Bueno, tenemos que ver lo siguiente. Nos vamos a fijar en
el límite cuando n tiende a infinito de menos 1 es menos 1, pero tenemos que ver cómo se comporta esta fracción, n al cuadrado entre el logaritmo de n. Bien, ¿qué ocurre aquí? Que n al cuadrado crece más que el logaritmo de n. Es decir, si yo sustituyo la n por un número, pues por ejemplo por 2 tendría aquí que 2 elevado al cuadrado es 4, pero el logaritmo de 2 es pequeño. Y si ahora en vez de 2 pues sustituyo por 4, 4 al cuadrado ya es 16, es decir, paso del 4 al 16. ¿Vale? Y aquí pasaría a un número más pequeño. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que este n al cuadrado crece de forma más rápida que el logaritmo de n. Entonces, cuando n crece mucho, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que n al cuadrado crece muchísimo más rápido que el logaritmo de n. Bueno, pues ¿qué ocurre aquí? Que si esto crece más que esto, vamos a tener que esta expresión que tenemos aquí, el límite de esto, ¿vale? Va a ser mayor que 1. Es decir, si n al cuadrado es mayor siempre que el logaritmo de n, porque esto crece más que esto, tenemos que esta expresión va a ser, si el numerador es mayor que el denominador, esto es mayor que 1. Si esto es mayor que 1, esto, ¿vale?, me daría positivo. ¿Vale? Pero como esto cada vez crece más, es decir, tiende al infinito, pues ¿qué tendría? Que el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión sería igual a más infinito. Cada vez se hace más grande, pero se hace más grande el numerador que el denominador, ¿vale? Por lo tanto, esto es positivo, ¿vale? Y si es positivo, pues el límite cuando n tiende a infinito va a ser más infinito. Más infinito es mayor que 1. Entonces aquí que hemos dicho que si alfa es mayor que 1, la serie es convergente, ¿vale? Bien, vamos con el ejercicio 4. Tenemos que determinar el carácter de esta serie. Bien, afortunadamente tenemos el término general, que es 1 entre el factorial de n menos 1. ¿Vale? Bien, cuando tenemos factoriales, potencias o productos en cascada, es interesante y conveniente, por tanto, utilizar el criterio de D'Alembert, que es el primer criterio que hemos visto. Bien, este criterio nos dice lo siguiente, que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 entre a sub n va a ser igual a alfa, y si alfa es menor que 1, la serie va a ser convergente. Bien, entonces, para no ir cargando todo el tiempo con el límite, es decir, ir escribiéndolo continuamente, pues lo que vamos a hacer es primero el simplificar lo máximo que podamos la expresión a sub n más 1 entre a sub n. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos el término general y simplemente calculamos el término siguiente. Si a sub n es igual a 1 entre n menos 1, pues el a sub n más 1 va a ser, simplemente en vez de poner n, pongo un n más 1 y vamos a ponerlo de otro color para que quede indicado, n más 1, y después seguimos escribiendo menos 1 factorial. Bien, y en el denominador pues ponemos dicho término general, que sería 1 entre n menos 1 factorial. Bien, producto de extremos entre producto de medios. 1 por n menos 1 factorial me daría n menos 1 factorial, y ahora tendría aquí, hago la operación, me queda n más 1 menos 1. El 1 menos 1 es 0, con lo cual me queda n factorial por 1, que sería n factorial. Bien, ¿y ahora qué hacemos con esto? Bien, nos vamos a acordar de cómo son las propiedades de los factoriales. Entonces, si yo tengo el factorial de 5, esto no es más que multiplicar los números hasta el 1. 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Bien, pero el 5 también lo puedo expresar de esta manera, como 5 por 4 factorial, ya que esto sería 5 por, y el factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1. Bien, entonces, ¿qué tendría aquí? Voy a dejar el n menos 1 factorial, pero
el n lo puedo expresar de esta manera, como n por n menos 1 factorial. Si yo pienso en el n como un 5, ¿vale? Y esto, bueno, si lo pienso, bueno, de esa manera no. Si yo tengo, por ejemplo, el 5 factorial, ¿vale? Y tengo el 4 factorial, ¿vale? Entonces, este 5 factorial, digamos, es el equivalente a n y este 4 factorial es el equivalente en esta expresión al n menos 1 factorial. Entonces, el 5 factorial lo puedo expresar de esta manera, como 5 por 4 factorial, ¿vale? Tal y como hemos hecho aquí. Y el 4 factorial, pues lo dejo como está. ¿Pero qué me va a ocurrir? Pues que obviamente este 4 con este 4 se me va, que es lo que voy a hacer aquí con este n-1 y este n-1. Entonces lo que me permite además este criterio de D'Alembert, como hago cociente entre el término siguiente y el término general, o sea, el término siguiente al general y dicho término general, eso me permite simplificar cosas, sobre todo simplificar los factoriales. Entonces me quedaría aquí 1 entre n. Entonces ahora ya hago el límite. Límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n, no es más que sustituir aquí la n por infinito y hemos dicho que 1 entre infinito es igual a 0. 0 es menor que 1, por lo tanto esta serie sería convergente. Bien, vamos a el ejercicio 5. Lo mismo, estudiar el carácter de la serie de término general a su n igual a 1 entre 2n por 2n menos 1. Bien, vamos a utilizar el criterio de D'Alembert y vamos a ver cómo con el criterio de D'Alembert no vamos a poder decidir y entonces vamos a tener que utilizar el criterio de Rapp. Van siempre los dos de la mano, es decir, cuando D'Alembert no decide, es decir, me va a dar aquí ese alfa igual a 1, pues voy a tener que utilizar el otro. Bien, entonces empezamos por el criterio de D'Alembert. ¿Qué me dice? Vamos a escribir siempre el criterio para ir acordándonos de las fórmulas. Me dice que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 entre a sub n es igual a alfa, si alfa es menor que 1, entonces la serie converge. Por lo tanto, voy a calcular esta expresión, a sub n más 1 entre a sub n. Bueno, pues eso sería 1 entre, aquí en vez de 2n voy a poner 2 por n más 1. Y ahora aquí lo mismo, en vez de 2n pongo 2 por n más 1 menos 1. Cuidado con los corchetes, paréntesis, para no equivocarnos en los cálculos. Y ahora aquí pues pondría dicho término general, que sería 1 entre 2n por 2n menos 1. Bien, voy simplificando producto de extremos entre producto de medios, es decir, 2n por 2n menos 1 me queda multiplicado por 1 y después en el denominador tendría todo esto que ya voy haciendo operaciones. Aquí me quedaría 2n más 2 multiplicando y aquí tengo 2n más 2 menos 1, es decir, 2n más 1. Y esto multiplicado por 1 que ya no lo pongo. Bien, ahora, ¿con qué nos encontramos aquí? Bien, pues que tendríamos arriba 2n por 2n, 4n al cuadrado, menos 2n, y abajo me quedaría, hago esa multiplicación, ¿vale? Tendría 4n al cuadrado más 2n más 4n más 2, es decir, 4n al cuadrado menos 2n, y abajo pues tendría 4n al cuadrado más 6n y más 2. Y si ahora hago el límite cuando n tiende a infinito de esa expresión de 4n al cuadrado menos 2n entre 4n al cuadrado más 6n más 2, hemos dicho que el límite cuando n tiende a infinito de en las expresiones donde el grado del numerador es igual al grado del denominador, pues el límite es el
es el cociente de sus coeficientes, es decir, cojo este 4 y este 4 porque el grado del numerador, que es el mayor grado del numerador, que es 2, es igual al el mayor grado del denominador, que es 2, ¿vale? Y 4 entre 4 me da 1. Entonces, con D'Alembert, pues si ese alfa es igual a 1, pues este criterio no decide y tengo que utilizar el criterio de Raab. ¿Vale? El criterio de Raab me dice lo siguiente, que el límite cuando n tiende a infinito de n por 1 menos esta expresión a su n más 1 entre a su n. ¿Vale? Si esto es igual a alfa y alfa es mayor que 1, ojo, aquí es menor, ¿vale? Y en el criterio de Raab, que es uno de los últimos, ¿vale? Es mayor que 1. Entonces, converge cuando el límite nos da, ¿vale? Un alfa mayor que 1. Bien, entonces, ¿hay que hacer muchas operaciones? No, porque esto ya lo tenemos aquí. Entonces, vamos a primero expresar todo esto para poder simplificarlo. N entre 1 menos a su n más 1 entre a su n es igual a n por 1 menos, y todo esto me ha dado 4n al cuadrado menos 2n entre 4n al cuadrado más 6n más 2. Bien, hago esta operación, es decir, dejo primero el n y aquí es como si tuvieran 1, ¿vale? Por lo tanto, tengo que multiplicar el 1 del numerador por toda esa expresión, es decir, es calcular el mínimo como un múltiplo, que sería todo esto, y ahora tendría menos 4n al cuadrado más 2n, porque menos por menos es más. Y todo esto, pues lo tendría dividido entre 4n al cuadrado más 6n más 2. Hago operaciones arriba, tendría 4n al cuadrado y 4n al cuadrado se me van, ¿vale? Y ahora aquí tendría n por, tengo un 6n más 2n, que sería 8n. Y después tengo un 2, 8n más 2. Y abajo pues sigo teniendo lo mismo, 4n al cuadrado más 6n más 2. Pero ahora tengo aquí una n que está multiplicando, ¿vale? Que multiplica el numerador, por lo tanto pues voy a hacerlo. Multiplica el numerador porque aquí hay un 1, ¿vale? Y como se multiplican las fracciones en línea, entonces el n por 8n más 2 me daría 8n al cuadrado más 2n. Y abajo pues seguiría teniendo la misma expresión, que sería 4n al cuadrado más 6n más 2. ¿Qué he conseguido con Raab? He conseguido lo siguiente, y muy interesante verlo, que antes tenía el límite cuando n tiende a infinito, ¿vale? De, aquí tengo un polinomio de grado 2 y aquí otro de grado 2. Entonces, como coincidían sus coeficientes, ¿vale? De la n de mayor exponente, esto me daba 1. ¿Qué he conseguido haciendo esta operación? Que ahora los coeficientes que acompañan a la n al cuadrado son distintos, por lo tanto este límite ya no me da 1, sino que en este caso me da 8 entre 4, que sería 2, pero lo vamos a expresar, ¿vale? Como debemos, es decir, el límite cuando n tiende a infinito de 8n al cuadrado más 2n entre n al cuadrado más 6n más 2. Bueno, n no, 4n al cuadrado. Esto es igual a 2. Como 2 es mayor que 1, concluimos que esta serie es convergente. Entonces, por lo tanto, vemos que utilizando el criterio de D'Alembert no llegábamos a una conclusión, es decir, no decidíamos, y utilizando el criterio de Raab pues hemos solucionado la papeleta y sabemos que el carácter de la serie es convergente.